Hola, buenos días, estudiante de octavo año. Hoy, martes 26 de enero de 2021, damos gracias a Dios por este nuevo día, que cada día nos sigue bendiciendo y nos acompaña con su gracia santificante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompañe en este caminar y que nos cubra con su sagrado manto. Amén. Una de las frases de Don Bosco decían de él: cuando Don Bosco está muy alegre es que tiene algún problema. El tema de hoy vamos a desarrollar el periodo formativo o preclásico de Mesoamericano. Vimos en la clase anterior cuáles eran esos periodos, más que todo cómo se iban desarrollando, sobre todo en el mapa, sobre todo lo que es el país de México. Entonces, los arqueólogos obviamente dividieron este desarrollo de las civilizaciones. Y una de esas civilizaciones mesoamericanas que se dio a conocer en todo México, recurrimos a tres grandes periodos: el periodo preclásico, el periodo formativo, que se extendió desde el año 1500 a.C. a 300 después de Cristo; el periodo clásico, que se fue extendiéndose hasta más de 300 hasta 950 después de Cristo; y el periodo postclásico, que comprende desde los años 1900 hasta 1521 después de Cristo. Si observamos la gráfica, más que todo que resalta el color donde resalta sobre todo el país de México y parte de Guatemala, si nos damos cuenta, y de la península de Yucatán. Y esto se refleja más que todo los pueblos que fueron dándose a conocer dentro de México, a partir que pertenece desde los aztecas y los mayas. Por eso el cuadrito de abajo rosado pertenece a todo lo que el imperio azteca, mientras el color celestito, todo eso medio verde, pertenece al territorio de los mayas. Entonces, así comprende estos territorios, más aún que se fueron desarrollando: la cultura tolteca, tehuanaco, las mexicas, zapotecas, olmecas, totonacas, mayas. Obviamente hay más pueblos que se dieron a conocer de acuerdo a sus civilizaciones. Y recuerden que todos estos pueblos se dan a conocer por su gran agricultura. Recuerden que los pueblos originarios siempre se dieron a partir de ese cruce de migración en el estrecho de Bering hasta bajar hasta México. Y como se dieron cuenta que ya los pueblos ya estaban formándose, y por grupo decidieron ir avanzando toda América Central hasta llegar a América del Sur, que se conoce ahora el Imperio de los Incas. Por eso, si hablamos del Imperio de los Incas, ¿qué es lo que comprendían sobre el Tahuantinsuyo? Pero acá en México rescata sobre todo esas dos culturas, de los aztecas y los mayas. Ahora vamos a ver qué es eso de la cultura de los olmecas. Les llama la atención esa piedra grande en forma de un rostro de un guerrero. Pues sí, ese guerrero en la época representaba, obviamente, sí que era un pueblo fuerte. Pero esta cultura está bien conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica por su tamaño, y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, y de la cual es especialmente en el trópico de Cáncer. La cultura olmeca, debido a estar bien organizada y bien adaptada para vivir en los trópicos, obviamente por eso es la manera de ser guerrero, defender sus tierras. Por eso la mayoría de todos quienes llegaban hasta México comenzaron a migrar para países ya para América del Sur. Y eso es lo que contempla ya la historia. Más que todo les llama la atención este tipo de rocas grandes, cómo estas personas de esa época fueron esculpir y tallar y darle esa forma. Si nos damos cuenta, así era
la parte facial de los hombres de aquella época, más que todo con su casco de guerrero, la civilización misma. Ahora nos encontramos en la cultura de los zapotecas. No son nada de sapos, sino una cultura de zapotecas, obviamente que producen en el mismo México. Si nos damos cuenta primero en la imagen, sobre todo sus edificaciones, sus construcciones, cómo estaban construidas realmente. Se nos vienen tantas cosas de pronto, cómo pudieron conservar esas edificaciones, construirlas más que todo y darle esa forma. Y si nos damos cuenta en la parte de arriba, tierra, tierra, tierra. Entonces tuvieron que cavar a los lados para dejar una superficie plana. Otros que ya habían esos cerros así y solo comenzaron a darle forma. Entonces, estos zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada en todos sus territorios. Por eso es famosa la forma de las urnas funerarias, las maneras como estas personas morían, que se llevan con toda su riqueza, lo que poseían. Por eso las funerarias zapotecas, que eran vasijas de barro, que se colocaban en las tumbas. Obviamente las vasijas de barro tenían que ser grandes para que pueda ingresar el cuerpo de la persona y con todos sus bienes que tenía en posesión. Y por eso eran enterrados con todas sus cosas. Por eso se los colocaban en las tumbas. Los zapatecos, más que todos, alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron junto con los mayas, que fueron creciendo en estos conocimientos, y el único pueblo de la época que se fue desarrollando un sistema completo de la escritura. Si realmente los sumerios pudieron crear esto de la escritura, ¿por qué no también acá ellos pudieron crear esa escritura también y para que se expanda? Que se expandieran todos, perdón. ¿Sí? Otro de los puntos que vamos a ver es la cultura tolteca. Profesor, ¿y qué es eso de la cultura tolteca? Siempre les digo, observen la imagen, las dos que están ahí. Cada uno de estos pueblos están ahí. Bueno, se mantiene ahora la infraestructura, el cuidado, más que todo para que sea a nivel turístico y tenga ese ingreso económico para México. Entonces, a partir de estas culturas toltecas, también representa su historia por medio de sus historiadores que van considerando que las toltecas procedían originariamente del noroeste de México y alrededor de los años 1000 después de Cristo. En este sentido hay que recordar que el nombre tolteca es la lengua náhuatl, que significa maestro de la arquitectura. Por eso se le reconoce por el diseño que tiene. Si ven la parte de la pirámide, la parte superior, hay de pronto una edificación muy extraña. Ahora en la actualidad se han notado varias formas de esto que existen en algunas partes del mundo, pero es obviamente personas que han instalado eso para llamar la atención. Pero ya aquí los totem, que es más conocido así, eran realmente representados por la arquitectura de estos mismos hombres guerreros que fueron desarrollándose. Por eso la expansión, muchos dicen que eran sus dioses, y por eso es la que se estructura. Mientras que en la parte inferior si ven que hay unas columnas, entonces como unos pilotes. Entonces se dice ahí los historiadores que ahí se ponían los guerreros, algunos de los más fuertes, para ver quiénes resistían. Me imagino que alguna competencia, hasta pasar, ir derrumbando cada uno y avanzando hasta llegar al tope de lo que corresponde ya esta pirámide. Y también se reconoce también que los sacerdotes poseían esa gran sabiduría, en la cual fueron cultivando la aritmética, la geometría, la astronomía y la medicina, de la cual fueron inventando una escritura jeroglífica y componían muchas poesías y cánticos. Algunos tenían un triple calendario religioso, pero un calendario religioso solar y un tercero fundado en los movimientos de Venus. Obviamente ellos ya astronómicamente
Sabían la hora, a qué hora amanecía, a qué hora atardecía y a qué hora comenzaba ya la noche. Obviamente sí, la manera organizada que tenían en todos estos pueblos. Y eso es lo que realmente va representando cada uno de estos pueblos de México con su propia cultura que se mantiene sobre todo. Y para ir avanzando en la cultura teotihuacana, siempre les digo, observen la gráfica primero. Este tipo de gráfica podemos ver sus pirámides al fondo, mientras las otras también son pequeñas. Pero siempre nos llama la atención por qué hay tierra, por qué esa escalinata y por qué llegar a esas pirámides. Por eso usted dice, profesor, pero las pirámides que hay en Egipto es distinto ese tipo de pirámides que se van presentando en distintos pueblos. Por eso la cultura teotihuacana fue una de las muchas civilizaciones precolombinas antes de Cristóbal Colón. Estas civilizaciones precolombinas mesoamericanas se hizo más bien en vida de los siglos I antes de Cristo hasta el siglo VIII después de Cristo en el territorio actual México, todo el territorio de México. Por eso es de mayor ingreso económico por los turistas, sobre todo esto de los restos de las ciudades de Teotihuacán, que todavía se mantienen en ciertos sectores al noroeste del Valle Mexicano. Recuerda que todas las actividades económicas de estos tihuacanos más importantes fueron la agricultura. Todo lo que es en México corresponde a la agricultura, el comercio, la producción artesanal, la extracción de minerales y los tributos. La misma cultura teotihuacán está ubicada en la cuenca del centro de México. Por eso nos llama la atención todo un valle y la población misma, cómo se fue estructurando cada uno de estos pueblos mexicanos. Y es lo que llama la atención hasta la actualidad todos estos pueblos. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones, octavo año.